Guilherme de Ockham defendia que, em igualdade de circunstâncias, a explicação mais simples é a correta. Sendo assim, o que é mais provável? A vida na Terra ter-se formado aleatoriamente a partir dos elementos necessários, hipótese que em laboratório teria uma probabilidade exponencialmente mínima? Ou que somos o resultado da experiência ou criação de alguém? Si no somos parte de un experimento extraterrestre que quedó pendiente en el pasado, la sensación que da es que para explicar muchas cosas quizás deberíamos de serlo. Cabe plantearnos si lo que hoy llamamos ovnis, esas eventuales visitas, formarían parte de ese vasto plan que no habría terminado y vendrían a comprobar que todo sigue en orden. Pues evidentemente el motivo para poner un implante en un ser humano es monitorizarlo. Será que há uma dupla função em termos de monitorar, mas também ser um veículo de transmissão e ativar esse clique e agora estás sob o meu comando? Quando falamos sobre extraterrestres, a maioria das pessoas pensa em seres perturbadores que chegam ao nosso planeta em sofisticadas naves. Se for assim, não seria despropositado pensar que pudessem viver entre nós. Eu estou convencido que o contacto sempre existiu ao longo de toda a história da humanidade conhecida. Posso, por muito paradoxal que pareça, afirmar que alguns desses seres assumem a forma humana e estão entre nós de forma quase inconfundível. Só quem tem essa experiência ao fim de algum tempo começa a saber fazer essa distinção. Quizás sería interesante acudir a las hipótesis que formulan científicos, por ejemplo, como Alan Davis, de la Universidad Estatal de Arizona, que defiende que en un momento determinado los podríamos tener delante de nosotros, pero no saber interpretarlos. ¿Por qué? Porque sería una especie de código encriptado del que todavía nos faltaría ese arma, en definitiva, ¿no?, para poder saber dónde están, cómo son, aunque los tuviésemos delante. Diferenciar a un infiltrado o una persona que pudiera venir de otro planeta, de otra dimensión y que estuviera viviendo con nosotros indudablemente sería muy difícil. Pero hay una cosita que quizás sí nos haría detectarlo, serían esa evolución o esas facultades de percepción extrasensorial que indudablemente habrían desarrollado. Detectarlos, por lo tanto, en su forma de ser, en su filosofía, pero sobre todo en sus facultades. Tem sido provado por todos os investigadores das abduções que as abduções têm um fim genético, de procriação de quê? De seres híbridos. Esses seres híbridos tornam-se seres tão humanos, com capacidades especiais, mas tão humanos, que se podem inserir na sociedade humana sem serem notados e podem estar nos mais variados meios. No meio intelectual, académico, político, diplomático. Julgo eu que esses infiltrados, em grande parte, acontece para modificar pela positiva a evolução do ser humano que está a destruir o planeta. Os homens de negro estão presentes na cultura desde a era moderna do fenómeno OVNI nos anos 50. Acreditava serem membros de uma agência governamental secreta, cuja missão seria silenciar testemunhas e apropriar-se das provas dos contactos com extraterrestres. Una de las teorías más fascinantes consiste en pensar que los hombres de negro pudieran ser inclusive seres provenientes de las estrellas. Y es porque en algunos casos se describió a estos sujetos como hombres de rostro aceitunado, con ojos almendrados y carentes de cejas, lo que hizo pensar que esos rasgos podían obedecer a una raza que eventualmente habría ya establecido contacto con los seres humanos. Pero la mayor parte de casos que sí se produjeron, lo único que certificaban era la probabilidad de que los Men in Black, los hombres de negro, no fueran otra cosa más que agentes de los servicios de inteligencia de los países en los que se producían los diferentes avistamientos, que querían tener más información sobre algo que socialmente estaba teniendo una repercusión extraordinaria y que además ofrecía una serie de pruebas y evidencias
de que fuéramos visitados por naves llegadas de otros planetas. Hubo una evolución. El hombre de negro paramilitar luego pasó a la rama ufológica, comprados por el dinero. Y luego hubo un tercer intento de evolucionar, de pasar infiltrados para poder seccionar, ¿no?, la información real que pudiera aportarnos un dato científico o llevarnos a una conclusión determinante. Eso fue el momento en que se convirtieron los hombres de negro en nuestros amigos psicólogos, psiquiatras, que nos daban pastillitas y que nos decían que estábamos sufriendo algún tipo de enfermedad y trastorno, y que algunas veces nos llevaban a esas salas con vestidos blancos y que nos hacían ver que todo era una locura, una fabricación de nuestro cerebro. Las autoridades han tratado de que esto no saliese a flote, han sacado del medio a personas muy importantes, pero eso no es lo de importancia. A mí me interesa hoy qué están haciendo y cómo nos podemos defender de toda esta gente. Salir de este control mental que tienen sobre la humanidad entera. El primero de los casos es el protagonizado por Albert K. Bender, que es un ufólogo norteamericano que en el año 1953 crea una asociación que en muy poquito tiempo ya tiene un reconocimiento internacional. Incluso llegan a editar una revista que tiene una difusión tremenda. Estamos hablando de cientos de miles de ejemplares solo en territorio norteamericano. Bueno, pues en uno de esos ejemplares él avisa que al número siguiente va a desvelar toda la verdad que hay detrás del fenómeno OVNI, pero también detrás del fenómeno extraterrestre. La cuestión es que muy poquito tiempo después, Albert K. Bender recibe la visita de los hombres de negro, vestidos impecablemente de negro, que de una forma u otra le obligan a que les comunique ese conocimiento que él posee. Cuando él informa qué documentación tiene en su haber para demostrar cuál es la verdad que hay detrás del fenómeno extraterrestre, estos le confirman que efectivamente es eso, pero le combinan, le invitan a que se olvide absolutamente de publicaciones, que cierre su asociación, y muy poquito tiempo después esta asociación es disuelta, la revista no vuelve a publicarse, y la única certeza que le queda a Albert K. Bender es que ha recibido la visita de los conocidos como Men in Black. Casos de hombre de negro, Men in Black, en la península, de mujeres de negro en concreto, sí que existen. El más curioso, una persona que vive en la frontera Portugal y Galicia y es un agente de estudio para la ufología en general. Esta persona ha sufrido en su vida, desde el día en que quiso dar su testimonio a ciertos ufólogos, una cierta persecución, incluido por doctores que estaban llevando su caso. Ella lo ha pasado bastante mal. ¿Entendemos esto como hombres de negro? Para mí sí que lo son la última evolución de los hombres de negro. Esos que nos cogen como una mano amiga y que también nos obligan a silenciar cualquier secreto que tenga que ver con los objetos voladores. Segundo consta, em 1947, o governo americano criou o grupo Majestic 12 para chegar a acordo com seres extraterrestres. Em troca de tecnologia, seria permitida a abdução de seres humanos. Foi designado o relatório Matrix. Creo que Matrix tiene una base posiblemente real. Indudablemente, cualquiera de los gobiernos terrestres vendería su alma por tener un avance armamentístico y de defensa capaz de tener siempre abatido y asustado al enemigo. Eisenhower fue de los que hizo el trato no con los buenos. Se llevan ustedes algunos y hacen algún estudio con ellos ahí, pero los devuelven y nos dan tecnología por ahí. Al poco tiempo empezaron a ver que era mucha más gente la que se llevaban y que algunos no volvían y que los que volvían no volvían nada satisfechos. Pero empezaron a hacerse trampa enseguida y se rompió la cosa. Es más que evidente que el gobierno norteamericano está introduciendo el fenómeno extraterrestre poco a poco en la cultura popular gracias a series de televisión, gracias a películas, grandes superproducciones de Hollywood, que está tratando el tema extraterrestre pues de una manera pues bastante natural, ¿no? En la década de los 50, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, reconoció haber utilizado a Hollywood y a la industria cinematográfica para concienciar a la población en una determinada línea. Muy relacionado con el belicismo, como si ya se estuviese predisponiendo a la población para aceptar una posible invasión extraterrestre y un posible contraataque extraterrestre, ¿no? Esto ha tenido también una evolución en la misma medida en la que los ovnis han ido evolucionando, lo que hace pensar que en efecto las agencias de inteligencia están utilizando las series de televisión, el cine, los medios de comunicación como un sistema de creación de opinión, como un sistema de concienciación global.
Com a análise de 2 crânios encontrados há 65 anos numa gruta do estado mexicano de Chihuahua, provou-se que tinham 900 anos, mas um deles tinha uma série de traços pouco comuns. Os investigadores americanos Lloyd Pye e Mark Bean afirmaram que o estranho crânio teria pertencido a um ser híbrido, com mãe humana e pai de raça desconhecida. Foi chamado Criança das Estrelas. Essa análise feita sobre o crânio dessa personagem detectaram nele DNA mitocondrial feminino, portanto, mas não masculino. Portanto, é alguém que tem mãe, mas não tem pai. Evidentemente teve pai, só que nós não conseguimos certamente ler o DNA masculino daquela personagem. É essa a razão porque não tem pai, porque não se lhe encontra o DNA paterno. Lo interesante es que a día de hoy no se ha conseguido determinar si las modificaciones que tiene ese cráneo son naturales o pertenecen realmente pues, a una modificación genética por parte de una hibridación. Houve e há exemplos de outros casos idênticos. Em Portugal também há, que eu conheça, pelo menos 2 outros casos de esqueletos ou partes de esqueleto, concretamente de crânios, que podem ser associados a Casa Star Children, portanto, a personagens não terrestres. E esses 2 crânios estavam misturados com crânios terrestres vulgares, comparando com os crânios humanos vulgares, são crânios mais pequenos, que têm uma crista no alto da cabeça, uma crista óssea, e têm umas órbitas imensas, enormes, comparando efetivamente com os crânios humanos. Os chamados Starseeds são seres que encarnam aqui na Terra, portanto assumem a forma humana, mas a sua alma é uma alma estelar e, portanto, vêm já apetrechados para harmonizar a Terra com algo que é óbvio, mas muitas pessoas não aceitam, que é a ideia de que a Terra não voga no espaço isolada do resto do cosmos, dos outros planetas, das outras estrelas. Tudo está em ligação com tudo. E a nossa cultura esquece o mais óbvio. Los Star Child pienso que son el indicativo de que estamos en los inicios de un nuevo tiempo. Es una cuestión cuasi filosófica el hecho de darnos cuenta de que somos seres abandonados, por decirlo de algún modo, en esta gran soledad cósmica que significa estar flotando en un planeta errante en el sistema solar, y por lo tanto pienso que el camino del ser humano no está exclusivamente en nuestro entorno más inmediato, sino que está en las estrellas, que es a fin de cuentas de donde pienso que procedemos. A teoria da panspermia afirma que os elementos básicos para a origem da vida podem ter sido distribuídos por todo o universo e terem chegado à Terra incrustados em restos de cometas e meteoritos. Partimos de la base de que si la teoría de la panspermia es cierta, la vida en la Tierra es de origen extraterrestre y nosotros mismos somos de origen extraterrestre. Creo que la vida es un fenómeno generalizado en el universo y que muy posiblemente en la evolución del ser humano desde los primeros homínidos hasta la actualidad ha podido haber injerencias que han determinado que seamos capaces de construir pues el mundo que hemos construido y muy posiblemente el mundo que hemos construido en algún momento y que hemos olvidado. Sí que sería posible que dentro de la genética de los seres humanos existan unas modificaciones que no sean naturales y que además enlazan bastante con la mitología sumeria, en la cual los seres humanos son creados en base a parte de una raza ajena a la Tierra que viene a la Tierra y también la otra parte por parte de homínidos que estarían habitando en el sur de África. Es posible que parte del ADN de los seres humanos sea realmente ADN de señores de las estrellas. Estou realmente convencido que o ADN é algo espalhado em todo o universo. Nós temos muitos genes que não estão ativados, mas que podem estar ativados em outros meios planetários onde eles sejam necessários. E, portanto, o ADN é algo que é cósmico e nós temos as ativações dos genes necessárias para vivermos neste meio ambiente terreno.
Foram encontrados crânios alongados em muitas partes do mundo. A maioria pode ser o resultado de práticas deliberadas de deformação do crânio ou de uma deformação natural. No entanto, os crânios encontrados na localidade peruana de Paracas têm características pouco comuns. La idea de que los extraterrestres están entre nosotros no es nueva. Recientes hallazgos científicos apuntan a que esa posibilidad es cierta. Es el caso de unos cráneos aparecidos en Paracas, en Perú, donde esos cráneos alargados que estamos acostumbrados a conocer de las civilizaciones precolombinas tienen unas características que las hacen únicas. Aparte de que solo tienen un parietal, parece que hay una modificación en su ADN que hace pensar a los investigadores que podría tratarse de seres no humanos. ¿Se trata de extraterrestres o de que en algún momento de la evolución humana hubo alguna suerte de modificación? Provavelmente essas deformações cranianas correspondem a tentativas de afeiçoar os crânios à imagem de crânios de seres considerados especiais e com poderes especiais. Não ponho em causa isso, aceito perfeitamente essa hipótese. Cuando hablamos de las culturas precolombinas, si hay un rasgo común es el hecho de que las clases pudientes, también las castas sacerdotales, se deformaban el cráneo, se lo alargaban. Era una forma de identificar a esa casta del pueblo llano. También hay expertos que aseguran que era una forma de intentar imitar a sus dioses, de parecerse a sus dioses. Ahora bien, si pensamos, como dicen estos expertos, que realmente lo que querían parecerse era a sus dioses, habría que pensar cómo eran esos dioses. Pode-se fazer a ligação, esses crânios mais estranhos, este outro espécime que foi apresentado por Stephen Greer, o humanoide de Atacama, este ser pequenino que também, de acordo com a análise genética que foi feita, teria apenas 91% de ligação connosco. E, portanto, sabemos que o chimpanzé anda à volta dos 98, não é? Que o homem de Neandertal andia nos 96, e este ser pequenino, apesar de ter código genético humano, sabe-se que pelo menos parte, o pai ou a mãe seria humana, pois tal como esses crânios, falta-lhe a outra parte. E, portanto, apenas 91. Mas, de facto, é muito próximo do ser humano, mas estamos aqui perante um ser que, segundo as análises, já devia ter 8, 9 anos. No entanto, tem meia dúzia de centímetros. Alguns políticos, como Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, ou cientistas como o eminente físico Paul Davies, acreditavam que seres extraterrestres podiam viver entre nós sem que conseguíssemos detectá-los. Estoy plenamente convencido de la existencia de los infiltrados. En una sociedad pluricultural, plurirracial como la nuestra, globalizada, si tuviéramos infiltrados en nuestro tejido social a individuos llegados, quién sabe, de otros lugares del universo o de otras potenciales dimensionalidades diferentes de la nuestra, ¿cómo lo distinguiríamos? Nós estamos a sofrer também indiretamente essa influência através, digamos assim, dos organismos que gerem a sociedade humana, sejam políticos, económicos, etc. Nem sempre poderão ser infiltrados. Eu admito que alguns sejam. Outras vezes são seres que estão a ser mentalmente induzidos, condicionados, até telepaticamente, agindo um pouco como marionetas. O termo exopolítica foi inicialmente utilizado por Alfred Weber. Ele, de facto, utilizou a exopolítica para explicar que implicações tem para a nossa sociedade a presença de vida extraterrestre. Como é que nós vamos lidar com eles? Que política vamos fazer com eles? Ya está bien de estar pensando de si esa luz que hemos visto es un pájaro, es un helicóptero o es Superman. Ya está bien. Yo creo que ya está meridianamente claro lo que es y a partir de ahí vayamos un paso más allá. Vayamos a esa relación obligada, esos embajadores que tendríamos que tener para que pudiéramos aprovechar de unas entidades que están 1000, 2000 o 100 millones de años más avanzados que nosotros para nuestro propio beneficio. Aunque
Aunque yo soy de los que pienso que los astronautas sí han podido tener encuentros en el espacio con objetos no identificados, me resulta más difícil digerir la idea de que estos ya hayan podido establecer un eventual contacto a nivel de ministerios o de grandes gobiernos y corporaciones. No deja de ser llamativo que estas personas en este momento actual estén haciendo estas manifestaciones como sirviendo de antesala a un momento clave en la humanidad, un momento en el que tal vez se nos está anunciando que a escala de 20 años se produzca un contacto extraterrestre. Por exemplo, o caso do Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, que, enfim, vem confirmar, seja a história do Philip Corso em termos do que aconteceu em Roswell, vem confirmar que de facto há aqui já uma presença e que é preciso um alterar da consciência para perceber, para assumir essa presença. With absolute certainty that four different species, at least, had been visiting this planet for thousands of years. Temos o Clifford Stone, que em 2001, na conferência de imprensa que ocorreu no National Press Club em Washington, afirma que esteve a serviço de operações de recuperação de OVNIs e recuperação, portanto, de entidades, de seres, e fala que em final dos anos 80 já estavam catalogadas 57 espécies diferentes. É possível que pessoas reconhecidas pelas suas capacidades profissionais e científicas tenham inventado tudo isto? ¿Será que sofrem alguma especie de paranoia? Pues la verdad es que es complicado el entender, sobre todo por la existencia de personas con un nivel académico o un nivel social importante. Considerar que sean paranoicos o no, pues bueno, es algo, sin duda alguna, que se escapa de las posibilidades porque no hay relación con ellos, y aplicar un apelativo tan duro, por decirlo así, en um momento determinado, resulta tal vez muy aventurado. Hoje eu diria que, com o conhecimento que temos, ter uma atitude fechada sobre o desconhecido e dizer que é impossível algo, penso que é um retrocesso. Não creio que seja uma paranoia, que seja um delírio, reconhecer que existem outras civilizações, que existem visitas de outros sistemas, inteligências no sentido mais lato, até mesmo de outras dimensões. E, portanto, vejo isso como uma possibilidade. Basta passar pela minha cabeça para ser uma possibilidade. Muitas das pessoas que dizem ter sido abduzidas por seres extraterrestres afirmam que depois da experiência foram extraídos de diversas partes do corpo, objetos de natureza desconhecida. Si hay un patrón común, especialmente a partir de la década de los 70, en aquellos que aseguran haber tenido una experiencia de abducción, en el momento en el que han sido introducidos en el interior de la nave, los supuestos extraterrestres les han sometido a todo tipo de experimentaciones y han dejado como prueba de este contacto lo que ellos denominan implantes, una suerte de prodigios tecnológicos que estarían debajo de su piel y que en ocasiones han sido extirpados. Hace algunos años tuve oportunidad de conocer al doctor Roger Leir, que es un cirujano que extrae implantes de personas que aseguran haber sido abducidas por extraterrestres. Se trata de pequeñas aleaciones que están situados como implantes hipodérmicos debajo de la piel, cerca de los centros nerviosos, y que sugieren algo inquietante, y es la posibilidad de que hayan seres humanos que están siendo monitoreados por sus captores. Las composiciones químicas de los implantes que han podido extraerse por parte de los abducidos revela una composición química muy interesante, porque estamos hablando de hierro meteorítico que ha podido formarse muy lejos de la Tierra. En segundo lugar, tenemos que hablar de una especie de cubierta orgánica que estaría previniendo de una infección en el cuerpo de la persona que tuviese el implante. Roger Leir encontrou umas massas estranhas, às vezes tem uns chamados microchips. Será que há uma dupla função em termos de monitorar, mas também ser um veículo de transmissão e ativar esse clique e agora estás sob o meu comando? Pues evidentemente el motivo para poner un implante en un ser humano es monitorizarlo. Es decir, nosotros hacemos exactamente lo mismo con tortugas, con aves, con mamíferos acuáticos. Nosotros controlamos sus movimientos y vemos sus costumbres. Quizá haya seres extraterrestres que estén haciendo exactamente lo mismo con algunos seres humanos. Alguns investigadores
sugerem que poderiam também ser usados para transmitir ordens e influenciar os abduzidos, levando-os a realizar missões clandestinas em seu benefício. Ese microchip, esos implantes estarían emitiendo señales y de hecho también podrían estar recibiendo señales. Y ahí podríamos estar hablando realmente de una posibilidad de intervención. Esas señales podrían llegar a controlar a un ser humano, esas señales podrían llegar a modificar su conducta. Poderiam os abduzidos ter uma missão que eles próprios desconhecem? Terem sido contactados ou levados para uma experiência que para eles foi traumatizante, mas haver um objetivo, no sentido de, quando for o momento, receberem uma ordem, tipo, estarem hipnotizados e naquele momento recebem algo imediato para que tenham uma determinada postura perante a sociedade. Muchos de los denominados abducidos o personas que han tenido encuentros en la cuarta fase aseguran sentirse monitoreados a lo largo de toda su vida, como si en realidad fueran una quinta columna, personas que están siendo específicamente manipuladas para que en un momento concreto hayan de llevar una determinada acción. Poderão ter eles um papel, por um lado, acalmar os ânimos e dizerem eles próprios estão aqui já para nos ajudar, ou, por outro lado, ajudar na guerrilha, digamos assim, para uma conquista. En 2011, el abogado Steven Gert hizo una demanda al gobierno americano en busca de información clasificada y obtuvo como respuesta un informe relativo al satélite Sputnik que fletó la Unión Soviética, en el que se habría recibido en 1957 una señal de carácter extraterrestre. Em 1957, a União Soviética lançou o satélite Sputnik para o espaço. O satélite emitia um sinal de rádio ao controle soviético, mas também era detectado pelos americanos. Segundo consta, numa destas escutas foi possível captar um sinal de origem extraterrestre. Un científico, criptógrafo de la Marina norteamericana, fue el responsable de descifrar este mensaje que hasta día de hoy no se ha logrado descifrar. La señal criptográfica está realizada en base a números y fórmulas matemáticas, y lo que se nos ha dicho por parte de los escépticos es que se trataba de un ejercicio criptográfico, pero las dudas en la comunidad ufológica persisten porque el resto de documentos desclasificados muestran la solución al enigma, y este, sin embargo, es todavía algo por descifrar. Eu vejo como duas maneiras, ou seja, será mais desinformação? Terá sido apenas uma forma de estudo, de colocar, será que nós, se recebermos uma mensagem destas, vamos conseguir, e portanto terá sido um exercício apresentado a determinadas pessoas para tentar perceber se algum dia recebermos a mensagem, vamos conseguir lá chegar? Ou, portanto, há uma terceira via, de facto, foi real. Se acreditarmos em todas as provas que sugerem a presença de extraterrestres no nosso planeta, devíamos perguntar-nos, desde quando estão entre nós? Bueno, más que desde cuándo estarían ellos entre nosotros, diría desde cuándo estamos nosotros con ellos, ¿no? Diría que desde que nos hicieron, desde que nos crearon. Y en el momento que nos crearon, pues bueno, ahí empezamos a tener esa relación, ¿no? Pero digamos desde el punto de vista que nosotros no hemos elegido estar aquí. Hemos sido creados para un fin concreto. Si reinterpretamos los textos sagrados como que los dioses son seres extraterrestres, yo diría que ellos han estado aquí desde el principio de la humanidad. Es más, estoy casi convencido de que el género humano, como tal, como ser inteligente que puebla la Tierra, es fabricado directamente por los extraterrestres. Por lo que he hablado con muchísima gente que ha estudiado muy en profundidad esto, yo diría que daríamos sobre un centenar de razas que han sido censadas. En estos momentos, quizá 14, 15, 20 razas están interactuando con nosotros. Podemos pensar que se alguma entidade alienígena estivesse a observar-nos ao longo do desenvolvimento da nossa história, notaria que o ser humano passou de usar veículos de tração animal a lançar artefactos para o espaço e a fazer experiências com armas nucleares. Quem está de fora pensa, estes tipos estão-se a tornar muito perigosos.
onde era o melhor local para nos estudar e para ver de que forma é que poderíamos ser tão perigosos. Roswell. Aquele deserto, porque era onde se faziam os grandes estudos, as grandes experiências. Roswell pode ter sido o ponto de viragem, não só para nós, como para eles. Tiveram que, de facto, a certa altura, perante o descalabro que estava a ser a gestão da informação, tiveram que também começar a eles próprios a iniciar outro tipo de contactos. Se nós dermos credibilidade a todas as altas patentes militares que têm vindo a público falar sobre o assunto, de facto têm havido visitas, têm havido contactos, etc., não me admira que haja, de facto, uma agência ou mais que sejam interlocutores ou que estejam em colaboração com outras entidades. Portanto, se formos ver à luz daquilo que são os testemunhos, o pensamento racional indica-nos que, de facto, tem que haver aqui departamentos, grupos que façam essa ligação. Em 1989, Lee Carroll escreveu um livro que, segundo o próprio, continha mensagens de Crion, um ser enviado à Terra para guiar os seres humanos no caminho da iluminação. El contactado no tiene por qué ser siempre abducido. Y parece que además el contactado en los últimos tiempos se ha convertido en un concepto peyorativo, por eso se acepta de una forma quizás un poco más seria otro concepto, ¿no? Que sería el de canalizador. Bueno, pues uno de los grandes canalizadores del momento es Lee Carroll. En 1989, un hombre de negocios californiano llamado Lee Carroll daría un vuelco a su vida a raíz de una serie de canalizaciones de un ser que se le presenta mitad ángel, mitad extraterrestre. Pues hasta en 2 ocasiones, 2 psíquicos diferentes le aseguran a Lee Carroll que tiene que estar atento porque un espíritu de otro planeta llamado Crión se va a poner en contacto con él. Él no lo cree porque es un hombre de formación científica, metódico, escéptico, hasta que de repente parece ser que ese tal Crión empieza a canalizar los mensajes que se acaban transformando en un total de 10 libros que son auténticos bestsellers internacionales y que ya han sido traducidos a más de 15 lenguas. El hombre es un ser con una tendencia espiritual y mística, de alguna manera basada en sí misma, muy importante. Él necesita un contacto místico, sea el que sea, porque no puede aceptar que esto sea única y exclusivamente la materialidad en la que vivimos. Sin duda alguna, el que haya una persona que diga que está en contacto con un extraterrestre, que a la vez es un ángel y a la vez está dando un mensaje divino, pues entra dentro de esta necesidad del ser humano que tenemos todos, que es la necesidad de un contacto místico, espiritual y escapar un poco de la materialidad de este mundo en el que realmente vivimos. Sobre o fenómeno de Crion e todo este movimento que se criou do contacto com um suposto anjo, os paralelismos são evidentes, sejam nas antigas religiões mais, digamos, clássicas, sejam nestes movimentos mais modernos, há sempre uma revelação. É algo que é transformador, que não se está à espera, que faz sentido para aquela pessoa e que causa simpatias no meio ambiente porque traz algo benevolente, é bom para a humanidade. E a partir daí, penso que a nossa atitude é de ler, estar atento, mas fazer o nosso próprio juízo. El fenómeno de los contactados, como el caso de Crión, de la Gran Hermandad Blanca, de la Misión Rama y de tantísimos grupos, parecen estar generando una suerte de control, de experimento de control de las creencias. Lo que no nos queda claro es si se trata de un control de este lado o de nuestros amigos del cosmos. É tão remota a probabilidade da vida na Terra ter sido gerada a partir da combinação aleatória dos componentes necessários à sua existência que muitos investigadores acreditam que poderia ter sido fruto de uma experiência de entidades extraterrestres. La verdad es que cuando uno se plantea el mundo de los enigmas en general, por supuesto dentro de los enigmas el del fenómeno ovni, te das cuenta que el mayor de todos los enigmas es precisamente el ser humano. Por lo tanto, si no somos parte de un experimento extraterrestre que quedó pendiente en el pasado, la sensación que da es que para explicar muchas cosas quizás deberíamos de serlo. Yo pienso que sí que podemos ser parte de un experimento extraterrestre que aquellos seres dejaron pendiente. Según la mitología sumeria, los seres humanos fuimos realmente esclavos para la extracción de oro, y cuando aquel oro no fue necesario de excavar, pues evidentemente los seres humanos ya no teníamos ningún tipo de función para esos seres.
Si hemos de hacer caso a lo que nos dicen libros sagrados como el Popol Vuh de los indios quichés, los dioses de la antigüedad, lo que hoy llamamos extraterrestres, habrían venido aquí para crearnos. Luego, si fuimos parte de un experimento, cabe plantearnos si este terminó entonces o lo que hoy llamamos ovnis, esas eventuales visitas, formarían parte de ese vasto plan que no habría terminado y vendrían a comprobar que todo sigue en orden. ¿Somos parte de una experiencia? Pues probablemente algunos sí, están viendo, jugando con nosotros, pero nosotros estamos aquí en el medio como tontitos sin dar cuenta de qué es lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que somos propiedad de alguien. Eu pessoalmente admito a possibilidade de sermos, de toda a vida na Terra, ser uma espécie de zoo, jardim zoológico, em que foi experimentada a diversidade biológica. A Terra é uma grande mistura em que o caos foi experimentado. Nós imaginamos os seres extraplanetários como seres verdes com antenas, quando na realidade podem ser seres humanos com pequenas diferenças. Uma delas, a obliquidade dos olhos, por exemplo, enfim, e outras. Mas isso leva-me a crer que a espécie humana é uma, entre outras espécies, difundida por outros mundos que não apenas a Terra. Se pensarmos que existiram entes criadores da vida na Terra, o que fizeram depois de acabarem a sua missão? Partiram de vez ou apenas temporariamente para voltarem um dia e observarem o resultado da sua criação? Yo siento que si los dioses de la antigüedad son lo que hoy llamamos extraterrestres, nunca han dejado de venir, nunca se fueron, al menos no se fueron definitivamente, y es que en esos mismos textos ellos prometieron regresar. El hombre del pasado conocía lo que tenía sobre su cabeza, sabía interpretar las estrellas, y de esas estrellas es de donde supuestamente procedían sus dioses. Dioses que con el paso de los siglos, de los milenios, determinados expertos han interpretado como esos extraterrestres del pasado que además quedaron reflejados en las paredes de los templos, en el arte rupestre de aquel momento, porque realmente tenían una relación muy directa, interactuaban con esos dioses. Y todas y cada una de esas tradiciones aseguran que la fecha de regreso, no sé si está cercana, pero más tarde o más temprano, se producirá de nuevo. En mi opinión, creo que todas las religiones han intentado explicar lo que sería el retorno de los dioses a su manera, según su tradición oral, pero creo que todo eso se queda corto cuando estamos evaluando lo que es el fenómeno ovni a día de hoy, ya que tenemos una grandísima cantidad y variedad de objetos voladores no identificados. Tenemos una grandísima cantidad y variedad de seres extraterrestres que se presentan ante seres humanos en diferentes circunstancias, en diferentes momentos de la historia. Y creo que el fenómeno es tan amplio y es además tan complejo que no se puede llegar a clasificar en ningún caso de ningún tipo de tradición oral, de ningún tipo de religión que haya ni antigua ni nueva. William Bramley fala muito disso, não é? Portanto, o Jardim do Éden, aqueles que chegam, que fazem a experiência com aquele hominídeo que ali está, veem a sua evolução, fazem o seu upgrade, não é? Mas criam ali um ambiente isolado para ver a sua experiência resultar e depois, no momento em que acham que já está, que a coisa pode seguir sozinha, vão-se embora, se calhar até fazer a experiência noutro local, repetir a experiência noutro local, e depois de passar várias fases, vêm ver como é que está aqui. Portanto, sermos uma experiência de facto de laboratório fechada, em que eles vão depois vendo os vários locais, ver como é que, olha, aqui isso, de facto surgiu o efeito e a coisa está a correr muito bem, aqui se calhar já está a correr mal. Sinceramente, creo que aún no estamos preparados para recibir un contacto abierto con seres más evolucionados que nosotros. Los propios científicos nos advierten que tenemos que tener cuidado, que a lo mejor las pretensiones de esas civilizaciones no son tan buenas como podrían parecer, sino que podrían ser hostiles. No sé si estamos preparados. La ciencia lo que nos dice a día de hoy, y además a las claras, dentro de esa disciplina que se llama astrobiología, es que si no estamos preparados tenemos que estarlo, porque la posibilidad de que se establezca un contacto
es real. Por lo tanto, hay que marcar los protocolos de actuación para que, llegado el momento, todos vayamos en la misma dirección. Si los seres extraterrestres llegasen y se presentasen a día de hoy a los seres humanos, estarían por encima de la cadena evolutiva, por encima de la cadena tecnológica y por encima de la cadena alimenticia. Y eso es algo que los seres humanos no estamos preparados para entender, comprender o aceptar. Se estamos ou não preparados para esse possível retorno do Criador, depende muito de como virmos isso. Essa entidade criadora vem como mero observador ver como está a experiência e vai-se outra vez? Ou esse Criador chega e diz: não é nada disto que eu quero, tudo mal, volta ao início. É possível que a resposta de como foi criada a vida no nosso planeta possa ser encontrada muito longe daqui. Talvez nas explorações que fazemos em cometas e meteoritos encontremos a resposta, não só para a nossa existência, mas também para a dos seres que poderão partilhar connosco este vasto universo. Eu diria, de uma forma muito convicta, que há seres infiltrados entre nós em forma humana e em duas modalidades. Assumindo a forma humana quando precisam de forma instável e outros resultados já da hibridização genética na era das abduções e que são seres humanos diferentes para melhor e que estão a alterar, a introduzir uma mutação genética na espécie humana, possivelmente a melhorar a próxima etapa da história da Terra. Si los microimplantes que hemos rescatado de los abducidos se correspondieran con microtransistores o con sistemas de comunicación, tendríamos una prueba irrefutable de que los extraterrestres están haciendo experimentos en la Tierra. Yo pienso que se puede decir que hay extraterrestres entre nosotros, sobre todo en base a algunos casos de encuentros en la tercera fase, como por ejemplo el caso Conil, en donde se asegura que hay seres extraterrestres que llegan a convertirse, a metamorfosearse, a cambiar su forma y se convierten en seres humanos. Esto es importante porque esos seres humanos estarían formando parte de una quinta columna que podría estar tomando decisiones que serían de vital importancia para los seres humanos. Considero que si los humanos somos capaces de manipular a los propios humanos en la misma escala, cómo no unas entidades muy superiores técnicamente y en muchas facetas no nos van a poder manipular. Absolutamente sí. Yo sí creo que hay extraterrestres ya híbridos que parecen hombres completamente infiltrados en nuestra sociedad. De lo que estoy más seguro es que todas las grandes autoridades del mundo siempre han estado directamente, primero, escogidas y segundo, controladas totalmente sin que ellos se den cuenta por esta gente. What if I told you